involucrada, ¿verdad? Entonces, por eso le puse este tema a esta clase, ¿verdad? Entonces, antes que nada, vamos a hablar de algunas generalidades de la médula espinal. Ya sabemos que básicamente es una parte del, ¿cómo se llama? Del sistema nervioso central, ¿verdad? Con el cerebro. Y pues de ellas salen ciertas fibras nerviosas, ¿verdad? Que el propósito es conectar el sistema nervioso con el resto del cuerpo, ¿verdad? Y esas fibras que sirven de conexión, pues ya es el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces la médula espinal, pues, se encuentra en el canal vertebral, ¿verdad? Termina más o menos a nivel de la vértebra lumbar 2, ¿sí? En la cola de caballo o en el cono medularis también llamado. Y lo importante, ¿verdad? Es que de ella salen 31 nervios, ¿verdad? 31 nervios a lo largo de ella, ¿verdad? Tenemos 31 pares, ¿sí? Y estos 31 pares, pues tenemos 8 que salen a nivel de las vértebras cervicales, tenemos 12 que salen a nivel de las torácicas, tenemos 5 que salen a nivel de las vértebras lumbares, 5 a nivel del sacro, ¿verdad? Y una que sale a nivel del coxis, ¿verdad? Que es un par coxigio. Entonces, cada una de esas fibras nerviosas va a ir a ejercer alguna función en específico hacia alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si ustedes vienen y parten la médula espinal, digamos que este es un paciente que está parado y ustedes vienen y parten así la médula espinal, vamos a tener un corte así, ¿verdad? Vamos a poder ver la médula espinal así. Entonces, la médula espinal y también el cerebro, ¿verdad? Tienen materia gris y materia blanca, ¿sí? Materia gris tiene la característica que tiene forma de mariposa, ¿verdad? La característica es que estas alas de mariposa forman al final o se llaman también astas, ¿verdad? Asta dorsal y asta ventral. ¿Alguien sabe cuál es la función del asta dorsal y asta ventral? Que me diga. ¿Qué función tienen? El asta dorsal es sensitiva, o sea, recibe estímulos sensitivos y la ventral comunica, o sea, para el movimiento. Sí, es motora, ¿verdad? Entonces el asta dorsal, sensitiva y asta ventral motora. Esto es súper importante que lo sepan porque al momento de una lesión, por ejemplo, de motoneurona inferior, motoneurona superior, cuando se vean los tractos espinales bien, o para entenderlos, ustedes tienen que saber bien esto, ¿verdad? Porque hay tractos que pasan por estas astas, hay tractos que pasan por la materia blanca, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, cuando tenemos una lesión de motoneurona inferior, ¿sí? Va a estar generalmente afectada el asta ventral o el asta anterior, porque en esta asta es donde sale la motoneurona inferior, ¿verdad? Eso pues ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero solo para que se den una idea, ¿verdad? De ahí tenemos la materia blanca, que es la que rodea básicamente a la materia gris, y como su nombre lo dice, es blanca, es un color más claro en comparación a la materia gris. Y aquí la característica es que pasan ciertos tractos espinales, ya sea que vayan hacia arriba, es decir, que sean sensitivos ascendentes o que vengan desde el cerebro, eh, es decir, que son fibras descendentes, eh, generalmente van a tener función motora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el fascículo gracil y el cuneiforme, que forma parte de las columnas dorsales, ¿verdad? Ese es un tracto. Pues, y este tiene ¿Alguien sabe cuál es la función de estas columnas dorsales? No sé si ya lo vieron, pero Los ¿saben cuál es la movimientos función? voluntarios. O sea, y el grácil es para miembros inferiores y cuneiforme para superiores. Sí, tal vez no movimientos voluntarios, pero tiene que ver más que todo con propriocepción y con sensación de vibración, ¿verdad? Las columnas dorsales ayudan a detectar estímulos de vibración y también ayuda a la propriocepción. ¿Qué me refiero con propriocepción? Que yo puedo identificar si mi brazo está
extendido, está flexionado, si mi brazo está sobre una superficie, ¿verdad? Más que todo en relación a posición, ¿verdad? De extremidades. Para eso nos sirven las columnas dorsales. Después tenemos otro ejemplo de un tracto que pasa a la materia blanca. Es el tracto espinotalámico. ¿Alguien sabe cuál es la función del tracto espinotalámico? ¿Ya vieron ese tracto? Todavía no. Sí, pero hace ratitos, la verdad, doctora. Ay, Bueno, entonces, ajá. yo creo que era del dolor, no me recuerdo, ay, es que era algo de la sensación, pero era, Es sensitivo, pero ajá, es sensitivo. es dolor y Ajá, es temperatura. Te ayuda a detectar dolor ok, y temperatura, ok. ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos el tracto espinocerebelar. ¿Alguien sabe qué es el tracto espinocerebelar? ¿Qué función tiene? ¿Ese también ya lo vieron o todavía no? No, ese sí no. El tracto espinocerebelar tiene función en parte motora, ¿verdad? Porque tiene que ver con la marcha, ¿verdad? Un paciente que tiene una lesión en el tracto espinocerebelar va a tener una marcha táxica, ¿verdad? Una marcha táxica quiere decir que el paciente pues no va a poder tener una marcha adecuada, se va a desviar, no va a caminar de forma recta, ¿verdad? Esa es la función del tracto espinocerebelar, ¿verdad? Pero como les digo, estos solo son como generalidades para que ustedes pues se den una idea, ¿verdad? De qué tractos pasan por la materia blanca. Los vamos a ver la próxima semana bastante a fondo, ¿verdad? Después de sus exámenes parciales vamos a ver qué sucede cuando se lesionan, qué enfermedades hay asociado a eso, ¿verdad? Entonces, pues esto es solo como que una mini introducción. Entonces, sistema motor. ¿Por qué meto aquí el sistema motor? Porque el tema de hoy es reflejos, reflejo de estiramiento miotático y reflejo de estiramiento inverso, ¿verdad? Em, estos, estos reflejos involucran una función motora, involucran el músculo. Recuérdense que todo lo que está relacionado con contracción o movimiento es motor, ¿verdad? Entonces, el sistema motor tiene una parte voluntaria y una parte involuntaria. La parte voluntaria, pues ya la vimos cuando vimos músculo esquelético, porque recuérdense que el músculo esquelético, obviamente, pues nosotros no podemos decidir si se contrae o no, pero sí podemos decidir mover el brazo y ejercer un movimiento para agarrar algún objeto, ¿verdad? Y quiera que no, eso me provoca un movimiento voluntario, ¿verdad? Entonces se considera que esa parte del sistema motor es voluntaria. Y tenemos una parte involuntaria, que es esta parte de los reflejos. Son cosas que nosotros pues no vamos a poder decidir que se lleven a cabo, ¿verdad? Entonces por eso son involuntarias. Entonces el sistema motor está involucrado, nos ayuda a mantener una postura, ¿verdad? A mantenernos sentados, a mantenernos parados, a caminar, ¿verdad? Está involucrado en movimiento y postura. Y recuérdense que pues la contracción del músculo está dominada o está regulada por motoneuronas, ¿verdad? Que son neuronas que vienen de la médula espinal. Entonces, el sistema motor tiene una unidad motora, ¿verdad? Recordemos que está una motoneurona que es la que viene de la médula espinal, ¿verdad? Recuérdense que yo desde un principio pues les hablé de que habían dos tipos de motoneurona, una motoneurona superior que venía desde el cerebro hacia sinapsis en la médula espinal, con una motoneurona inferior, ¿verdad? Que era la que iba a estimular al músculo para que hubiera una contracción. Entonces, la unidad motora del sistema motor, básicamente hablamos de esa motoneurona inferior que inerva a las fibras musculares, ¿verdad? Entonces, hay motoneuronas que son pequeñas, que van a inervar pocas fibras musculares y eso va a generar, no va a generar tanta fuerza en comparación a una motoneurona, pues, de un tamaño más grande que va a inervar a fibras musculares, a mayor cantidad de fibras musculares y eso va a provocar mayor cantidad de fuerza. Entonces, tipos de motoneuronas. Cuando hablamos de tipos de motoneuronas me refiero a tipos de motoneuronas inferiores, porque son motoneuronas que van a surgir
de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, el tipo de motoneuronas inferiores tenemos dos. Tenemos la alfa y tenemos la gamma. La alfa es la motoneurona que va a inervar, ¿sí?, a las fibras musculares que están fuera del uso muscular, ¿sí? Es decir, las fibras extrafusales, ¿verdad? Recordemos que el uso muscular es un receptor, ¿verdad? Que ya vamos a ver más adelante su función. Y este receptor, este uso muscular, también tiene fibras musculares. Y también está inervado por una motoneurona inferior. ¿De qué tipo? Motoneurona gamma, ¿verdad? Entonces, la motoneurona gamma inerva a las fibras musculares que están adentro del uso muscular, es decir, intrafusales, ¿verdad? Entonces, dos tipos de motoneurona inferior. Alfa gamma, alfa inerva las fibras extrafusales que están fuera del uso muscular y las gamma inervan a las fibras musculares que están adentro del uso, es decir, las fibras intrafusales. Tipos de fibras musculares y uso muscular, ¿verdad? Entonces, ya lo vimos en la anterior diapositiva, ¿verdad? Fibras musculares tenemos a las que están afuera del uso muscular, que básicamente es todo el músculo, y tenemos las que están adentro del uso muscular, ¿verdad? Pregunta, ¿para qué sirve el uso muscular? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál es la función de ese uso muscular? Controlar el grado en que se estira el músculo, o sea, ajustar qué tanto se estira. Básicamente es un receptor que detecta estiramiento, ¿verdad? Detecta el estiramiento de las fibras extrafusales del músculo, ¿verdad? Entonces, responde ante ese estiramiento, ¿verdad? Ese es el uso muscular y esa es pues, su función. Entonces, vamos a hablar ahorita del reflejo de estiramiento miotático, ¿verdad? Entonces, esto pregunta, ¿esto ya lo vieron en clase? Sí. ¿Ya? Ok, entonces, ¿quién me dice alguna característica de este reflejo de estiramiento miotático? ¿Quién se recuerda? Es monosináptico. Ok, ajá. ¿Alguien más que me quiera decir algo más? La vía aferente es la fibra 1A. Ajá, muy bien. ¿Algo más que me quieran decir? Los demás, ¿qué saben de este reflejo de estiramiento miotático? Bueno, básicamente este reflejo es una respuesta ante un estiramiento muscular, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál va a ser esa respuesta? Una contracción muscular. Entonces, primero el músculo se va a estirar y luego la respuesta va a ser una contracción muscular, ¿verdad? Entonces, este reflejo lo podemos estimular de dos formas, principalmente, poniendo al paciente a cargar peso y otra cosa es estimulando el tendón muscular, que es el famoso reflejo osteotendinoso, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones creen ustedes que tienen este reflejo de estiramiento miotático? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuáles son las funciones de este reflejo de estiramiento miotático? Creo que una es que ayuda a mantener la postura. Ujú, exactamente. ¿Quién me dice otra? Creo, no estoy segura, pero que también ayuda que si nosotros cargamos, digamos, un peso muy largo, muy largo, muy pesado, entonces va a soltarlo para que no nos lastimemos. Ok. También como que nos Ah, protege de estiramientos. exactamente.
Entonces, una de las principales funciones es protegernos de estiramientos musculares excesivos, ¿verdad? Tal vez alguien que dijo que nos ayudaba como a soltar esa carga para evitar que el músculo se lesione, ese es más que todo el reflejo inverso, que ya lo vamos a ver, que tiene que ver con el órgano tendinoso de Golgi, ¿verdad? Entonces, hay tres funciones, ¿verdad? Una es que evita que haya estiramientos excesivos y mantiene la postura también, porque, por ejemplo, nosotros, si queremos estar sentados, puede hacer que haya algún tipo de músculo que sufra estiramiento, entonces viene este reflejo de estiramiento miotático y rápidamente provoca contracción de ese músculo que se estiró para mantenernos en la posición que queremos, ¿verdad? Entonces nos sirven para mantener posturas, para evitar estiramientos excesivos, sirven para evaluar el tono muscular, porque ¿cuál es la respuesta a este reflejo? Una contracción, ¿verdad? Si no tenemos bien estos reflejos, tono muscular, contracción no va a haber, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay algún problema, ¿verdad? Y además también nos permite evaluar la integridad del sistema nervioso, porque recuérdense que hay motoneuronas, hay fibras nerviosas que controlan a esta contracción muscular, ¿verdad? Entonces, esas son pues las funciones principales. Entonces, este reflejo tiene un componente sensitivo y tiene un componente motor. El componente sensitivo son fibras aferentes sensitivas que salen, ¿verdad? Principalmente del uso muscular. ¿Del uso muscular hacia dónde? Hacia la médula espinal, ¿verdad? Tenemos las fibras 1A, que son las fibras que son las encargadas de detectar cambios de longitud del uso muscular, ¿verdad? Cuando el, el músculo se estira, el uso muscular también lo hace y pues las fibras 1A detectan eso y ¿qué sucede? Mandan un mensaje a la médula espinal. Tenemos las fibras 2, que no son tan importantes abarcarlas en este tema ahorita, pero sí, también van a estar en el uso muscular, pero estas van a detectar cambios en longitud estáticos, es decir, detectan cuando un músculo se mantiene mucho tiempo elongado, ¿verdad? Pero la más importante de este reflejo es la 1A, ¿verdad? Que sale del uso muscular, detecta cambios de longitud del uso. Tenemos un componente motor que va a estar dominado por las motoneuronas, ¿verdad? Motoneuronas alfa, motoneuronas gamma. Motoneuronas alfa inervan al músculo propiamente y las gamma inervan al uso muscular. Entonces ya hablando del componente sensitivo, del motor, vamos a ver cómo es que funciona este reflejo y cómo es que se estimula este reflejo cuando ponemos a un paciente a cargar peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que le colocamos un libro al paciente y el paciente, pues para cargarlo, flexiona su brazo. Para flexionar el brazo, nosotros pues utilizamos los músculos flexores. En este caso, un músculo que es flexor y que nos ayuda a mantener el brazo así flexionado para cargar el libro es el músculo bíceps, ¿verdad? El bíceps. Entonces, el bíceps tiene una función flexora, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar a mantener el brazo en esta posición. ¿Qué sucede si yo vengo y le coloco mayor cantidad de pesos? Si le coloqué un libro primero y ahora le coloco 10 libros, 5 libros, digamos, ¿qué va a pasar? Pueda que el brazo venga y se baje un poquito porque le coloqué más peso, ¿verdad? Al brazo. ¿Qué va a pasar ahí? Al brazo hacerse un poquito más para abajo, va a haber un estiramiento. ¿De quién? Del músculo bíceps, ¿verdad? Entonces ese estiramiento es detectado por el uso muscular. El uso muscular también se estira. La fibra 1A detecta ese estiramiento, manda la señal a la médula espinal, pasa por el asta dorsal, porque recuérdense que es una fibra sensitiva, y luego pues se va básicamente a el asta ventral, y en el asta ventral va a hacer sinapsis con una motoneurona alfa, ¿verdad? Que inerva al músculo bíceps, que es el que sufrió estiramiento. Entonces, al enviar ese mensaje a la motoneurona alfa y provocar contracción del músculo bíceps, ¿qué va a suceder? Va a venir el brazo y va a tratar de subir hacia donde estaba, ¿verdad? Para mantener esta misma posición de flexión, ¿ok? ¿Dudas con este ejemplo de cómo se activa el reflejo de estiramiento miotático cuando tenemos peso?
Solo a mí me cuesta identificar cuando un músculo va a ser flexor o extensor, porque va a haber un Mira, momento en el que van a actuar dos, ¿verdad? no necesariamente. Depende mucho de la posición que querrás, porque para esto tú necesitas un músculo flexor, ¿verdad? Para tener el brazo recto necesitas un músculo extensor. En este caso, si tú quieres tener tu brazo recto, tu brazo extendido, usarías un músculo extensor, que es el tríceps, es el que está aquí atrás, ¿verdad? Y en este caso, el bíceps es el que estaría relajado, ¿verdad? Si tú lo quisieras tener extendido, ¿verdad? Pero en cuestión de este reflejo, lo importante es que tú entiendas este ejemplo, ¿verdad? De que si tú quieres mantener flexionado, pues tu brazo cuando tienes una carga en específica, el músculo que va a ser estimulado, la motoneurona que va a ser estimulada por la fibra 1A, va a ser la motoneurona que inerva el músculo que mantiene ese brazo flexionado, ¿verdad? Que en este caso es el bíceps, ¿verdad? El tríceps aquí estaría relajado porque no necesitamos mantener extendido mi brazo, ¿verdad? Pero eso de que el brazo, un músculo es flexor, otro músculo es extensor, eso es más que todo anatomía, ¿verdad? No sé si en anatomía ya empezaron a ver músculos y todo eso. Todavía No, no. No, ¿verdad? Entonces, miren, yo no pretendo que se sepan todos los músculos flexores, todos los músculos extensores, porque es bastante. Y no es fácil que se les quede, ¿verdad? Pero a mí lo único que me interesa es que sepan que hay músculos flexores y hay músculos extensores. Y que en los ejemplos que yo les enseñe, quién es el músculo flexor y quién es el músculo extensor, porque yo misma se los voy a explicar, ¿verdad? Pero sí sepan que el músculo flexor y el músculo extensor son músculos que se oponen a una función, ¿verdad? Y que en estos reflejos juegan un papel importante, ¿verdad? Pero por el momento no se estresen por aprenderse todos los músculos flexores y todos los músculos extensores. Al menos aquí en la clase yo les voy a decir, en los ejemplos que yo les ponga, este es el músculo extensor, este es el músculo flexor, ¿ok? Yo, yo tengo una duda. Dime. Es que es solo para ver si entendí bien. Entonces, digamos, cuando se agrega más peso, el músculo se va a estirar un poco. Y ese estiramiento va Ajá. a ser detectado por el uso muscular. Y Ujú. esta información va a ser llevada al asta dorsal, que es la sensitiva, pero va a ser llevada por las fibras, por la motoneurona gamma, ¿o no? ¿O cómo va a ser llevada la información? Mira la imagen. La que sale de aquí es la fibra 1A, pero la fibra Ah, la 1A fibra primero 1. llega al asta dorsal. Y si te das cuenta, después se va a la ventral. Pero pasa por la dorsal, porque el asta es la sensitiva. Entonces luego se va a la ventral y ahí estimula la motoneurona alfa del músculo bíceps para que el bíceps se contraiga y tú puedas mantener el brazo flexionado mientras estás cargando ese peso. ¿Sí? O sea que aquí no interviene la motoneurona gamma en ningún momento. La motoneurona, mira, eso de la motoneurona gamma nos sirve, ¿sí? Para mantener la postura, ¿sí? Sí va a estar involucrada la motoneurona gamma. Pero eso de la motoneurona gamma ya es algo muy profundo y sí es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, a mí lo único que me interesa es que sepan que sí, la motoneurona gamma también puede ser estimulada eh, porque al final va a provocar también una contracción del uso muscular, ¿verdad? Pero eso, como les digo, ya es un poquito muy profundo y solo me interesan que sí, va a haber estimulación de motoneurona gamma y alfa, ¿verdad? Pero a mí yo lo que necesito que entiendan es que la motoneurona alfa que va a ser activada es la del músculo que sufrió estiramiento, ¿verdad? Eso es todo, ¿sí? Va, gracias. Entonces, Doctora, dime, con el ejemplo anterior, va a llegar un punto donde o sea, si uno sigue cargando más libros, o sea, va a llegar un punto donde se active el otro reflejo, ¿verdad? El de Golgi. exactamente, sí, sí. Va a llegar a un punto donde va a venir y va a soltar esa carga, ¿verdad? Pero ese ya es el reflejo inverso.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Entonces, ahora vamos a ver cómo estimulamos el reflejo miotático cuando golpeamos algún tendón, ¿verdad? Este ejemplo es con el tendón rotuliano, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando golpeamos el tendón rotuliano, se va a producir un estiramiento de este músculo que es el cuádriceps femoral. Este cuádriceps femoral tiene la característica que es un músculo extensor, ¿sí? Entonces, golpeamos el ligamento rotuliano del músculo cuádriceps femoral, se estira este músculo, el uso muscular también detecta eso y también se estira, ¿verdad? Porque el uso muscular también se estira cuando hay estiramiento del músculo. Y las fibras 1 alfa, ¿verdad? Otra vez, lleva la información hacia el asta dorsal. En el asta dorsal, vean, se va hacia el asta ventral, activa las motoneuronas alfa del músculo cuádriceps femoral que se estiró. ¿Y qué va a haber? Va a haber una contracción al final del músculo cuádriceps femoral. Pero como el músculo cuádriceps femoral es un músculo extensor, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Inmediatamente cuando yo golpeo, se da todo esto. ¿Y cuál es la respuesta? Una extensión de la pierna, ¿verdad? Al mismo tiempo que la fibra 1 alfa estimula la motoneurona alfa del músculo cuádriceps femoral, en el asta dorsal hay una parte de esa fibra 1A que hace sinapsis en el asta dorsal con una neurona inhibitoria, ¿sí? Esta neurona inhibitoria luego se va al asta ventral e inhibe, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice, inhibe a la motoneurona alfa, pero del músculo antagonista del cuádriceps femoral. Es decir, si el músculo cuádriceps femoral es un músculo extensor, su antagonista va a ser un músculo flexor, ¿verdad? Entonces la fibra 1 alfa no solo estimula la motoneurona del músculo que va a ejercer la extensión, sino también va a inhibir a la motoneurona que ejerce el efecto contrario, ¿verdad? El músculo que yo voy a estar contrayendo, ¿verdad? Entonces, el músculo cuádriceps es extensor, entonces la fibra 1A también va a inhibir la motoneurona alfa del músculo que es flexor, que provoca flexión de la pierna. En este caso, se les llama músculos antagonistas porque ejercen el efecto opuesto, y en este caso, pues serían los isquiotibiales, ¿verdad? ¿Dudas con esto? No, doctora. ¿No? No, doctora. Ok. ¿Quedó claro por qué yo necesito inhibir también la motoneurona del músculo antagonista? ¿Quedó claro? Es para contrarrestar la extensión en este caso, ¿verdad? No para contrarrestar, sí, para contrarrestar, sí. O sea, para evitar, para promover que la extensión se dé, porque si tú mantienes contraído este flexor, ¿tú crees que se va a dar bien la extensión? No se va a dar bien. ¿Verdad? Entonces tienes que inhibir el músculo que te provoca la flexión de la pierna para que automáticamente, nomás estimules tú, se dé la extensión, ¿verdad? Porque estás activando al final y contrayendo el músculo cuádriceps, que es un músculo extensor. Entonces necesitas inhibir el músculo que tiene el efecto opuesto, que es el flexor, ¿ok? Para que la extensión se dé bien, ¿sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, todo, sí, ya está, ya mejor. Ok. Entonces, ya vimos el reflejo de estiramiento miotático. Ahora vamos a ver el reflejo de estiramiento muscular inverso. ¿Qué saben de este reflejo de estiramiento muscular inverso? Alguien que me diga algo que sepa. Es bisináptico. Ajá. ¿Qué más? Se usan las fibras 1B. Ajá. ¿Quién me dice algo más? Responde ante el peso y la carga que se le pone al músculo. Exactamente, ¿verdad?
El receptor aquí no es el uso muscular, es el órgano tendinoso de Golgi que tiene fibras 1B, que son fibras sensitivas, ¿verdad? Y este órgano tendinoso de Golgi responde a un peso excesivo, ¿verdad? Que el músculo tiene que soportar, que el brazo tiene que soportar. Entonces, los componentes de este reflejo básicamente es el músculo agonista, ¿verdad? Con su motoneurona, el músculo antagonista con su motoneurona y el órgano tendinoso de Golgi, ¿verdad? Entonces, músculo agonista y antagonista. El músculo agonista depende mucho de la posición que tengamos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el brazo flexionado. ¿Quién creen que va a ser aquí el músculo agonista en esta posición? El bíceps. El bíceps. El bíceps. ¿Por qué? Porque el bíceps es un músculo flexor y me va a ayudar a mantener el brazo así. Entonces, el bíceps en esta posición es el agonista y el tríceps es el antagonista. Porque el tríceps genera extensión, ¿verdad? El efecto contrario al que yo quiero hacer. Entonces, en este caso, en un brazo flexionado, el bíceps es el agonista, el tríceps es el antagonista. Por lo tanto, el bíceps se mantiene contraído y el tríceps relajado. Entonces, va a depender de la posición. Si yo tengo el brazo extendido, aquí cambia. El tríceps va a ser mi agonista y va a ser el que está contraído porque este es extensor. Y el bíceps va a estar relajado porque este es flexor, ¿verdad? Entonces aquí el músculo agonista cambia. Aquí en extensión es el tríceps y flexión es el bíceps, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Con el muslo, con la pierna, ¿verdad? Básicamente el extensor es el cuádriceps femoral y el flexor son los músculos isquiotibiales, ¿verdad? Si yo quiero extender, el agonista va a ser el cuádriceps femoral, ¿verdad? Y el antagonista va a ser los isquiotibiales. Si yo quiero flexionar la pierna, los agonistas van a ser los isquiotibiales y el antagonista va a ser el cuádriceps femoral, ¿verdad? Entonces, ¿ya vieron cómo cambia eso de músculo agonista y antagonista dependiendo de la posición que yo quiero tener? ¿Sí? Entonces, como platicamos, este reflejo de estiramiento inverso nos sirve ¿para qué? Para nos protege contra cargas de peso excesivas, ¿verdad? Entonces, este es, ¿verdad? ¿Qué sucede? Digamos que un paciente, pues les gusta hacer pesas para aumentar su masa del músculo bíceps, ¿verdad? Para aumentar su músculo, resaltarlo. Pero hoy prácticamente decide cargar más peso de lo normal, el doble, triple de peso de lo que ha estado cargando últimamente. Entonces el paciente empieza a hacer sus pesas, empieza a flexionar el brazo, intentar flexionar el brazo para, pues, para hacer sus ejercicios, ¿verdad? Y en este caso, pues necesitaríamos de la participación del bíceps, que es un músculo que es flexor, ¿verdad? Como le estamos colocando mucho peso, demasiado peso, ¿verdad? Viene el órgano tendinoso de Golgi. Recordemos que el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en el tendón del músculo, en este caso del bíceps. Y este órgano tendinoso de Golgi del bíceps detecta que hay exceso de peso, ¿verdad? Este exceso de peso que hace que venga y pues venga la fibra 1B y lleve esa información a la médula espinal, específicamente al asta dorsal, de que hay exceso de peso, ¿verdad? En el asta dorsal hace sinapsis básicamente con dos neuronas inhibitorias, ¿verdad? Y esas neuronas inhibitorias lo que va a hacer es que se van a ir hacia el asta ventral y van a provocar inhibición, ¿verdad? De las motoneuronas alfa que inervan al músculo bíceps, ¿verdad? Y además va a hacer sinapsis con otra neurona, pero que es una neurona que estimula, ¿verdad? Y esta neurona se va a ir al asta ventral también y va a provocar estimulación de la motoneurona alfa del músculo tríceps, que es extensor. ¿Por qué yo voy a querer inhibir a las motoneuronas del bíceps? Porque es demasiado peso,
¿verdad? El que el paciente está cargando y el paciente pues está flexionando su brazo para hacer ese movimiento, esos ejercicios, ¿verdad? Entonces, es el bíceps el que básicamente es el que está haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, el objetivo es relajar al músculo que mayor esfuerzo está teniendo y estimular al músculo extensor, ¿verdad? En este caso, que es el tríceps, para que el paciente inmediatamente venga y bote ese peso, ¿verdad? Puede ser que el paciente venga, ustedes han visto cómo a veces hay unos que son fisiculturistas y cargan esas grandes pesas enormes y de la nada las botan así rápido, ¿verdad? Muchas veces es porque tienen ese reflejo, ¿verdad? El bíceps está soportando toda esa carga e inmediatamente viene ese reflejo del órgano tendinoso del Golgi y hace que se active el tríceps para que ellos inmediatamente tiren ese peso, ¿verdad? Porque si ellos se quedan así, el músculo es capaz de venir, rasgarse o lesionarse, ¿verdad? ¿Quedó claro este ejemplo, este reflejo? Sí, doctora, todavía Sí, no, claro. doctora. ¿Sí? ¿Ya lo habían entendido así en su clase? Yo no O lo había más o entendido, menos. la verdad. verdad, no. No lo habían entendido, pero hoy sí ya lo entendiste. Sí, ahora sí. Entonces, solo para ver, al inicio, el que es el agonista es el bíceps, porque se va a contraer. Y Ajá. después, cuando ya pasamos todo el proceso para que envió la información de que era mucho peso, es el agonista igual el bíceps que va a estar inervado por estas fibras inhibitorias y se va a relajar y va a ser ahora el tríceps el que se va a Activo. contraer. En este caso del brazo extendido, recordate que el tríceps va a ser el agonista ahora, ¿verdad? Que va a ser el que vas a estar activando para que tú puedas extender tu brazo y botar ese peso, ¿verdad? O sea, sí, al principio, aquí cuando estás jalando el peso, el bíceps es tu agonista, porque tú estás jalando ese peso para hacer tus ejercicios, ¿verdad? Pero ya después, como es el bíceps el que está soportando tanto peso, el objetivo es inhibirlo, ¿verdad? Hacer que se relaje para que inmediatamente tú botes ese peso y que el extensor se estimule, ¿verdad? Que ahora va a ser el agonista, el tríceps, ¿verdad? Para que tú puedas estirar tu brazo y tirar ese peso. ¿Sí? Sí, ya, gracias. ¿Ya? Yo tengo una duda, doctora. El Ajá. extensor, o sea, puede ser cualquiera, o sea, el agonista puede ser cualquiera. Voy a tener la respuesta en el que esté recibiendo más como peso. El extensor, ¿cómo así el extensor puede ser cualquiera? O sea, No entiendo mucho esa no, pregunta. el agonista puede ser el extensor. No tiene que ser solo el flexor. Recuérdate lo que les enseñé aquí. Tu agonista va y tu antagonista dependen de la posición que tú querrás poner, ¿verdad? En el ejemplo de la imagen que les puse, tú al final como respuesta a ese mucho peso, el reflejo va a provocar que tú estires tu brazo, ¿verdad? Entonces, al estirar el brazo, ¿será que pueden apagar sus micrófonos? Porfis. Entonces, al final la respuesta que vas a tener es una extensión del brazo para tú tirar ese peso, ese exceso de peso que tenés. Pero en extensión, la extensión es mediada ¿por quién? Por el músculo tríceps, porque el músculo tríceps es un músculo extensor del brazo, es el principal extensor del brazo, ¿verdad? Entonces aquí el bíceps va a ser tu antagonista porque es un músculo flexor. Tú no querés seguir flexionando tu brazo para que no esté soportando mucho peso, ¿verdad? Este músculo. Entonces al final en esta extensión el tríceps es tu agonista y el bíceps es tu antagonista, ¿verdad? Cuando el paciente está jalando el peso, ¿verdad? Está flexionando el brazo. Aquí el bíceps es el que se está contrayendo y es el agonista, porque es un flexor, ¿sí? Y el tríceps es el antagonista porque es un extensor, ¿verdad? Tú no quieres extender tu brazo en este momento. Lo que el paciente quiere es jalar el peso
y flexionar el brazo. ¿Sí? ¿Te quedó más claro? Sí, sí, gracias. Todo depende, como les digo, el músculo agonista y antagonista depende de la posición que tú quieras tener, ¿verdad? Ok. Y por último, chicos, importante, ¿verdad? Existen varios reflejos. Los reflejos osteotendinosos los podemos evaluar a distintos niveles. En el tendón de Aquiles, en el tendón patelar, que se llama reflejo patelar, en el tendón del bíceps y en el tendón del tríceps, ¿verdad? Lo importante aquí es que ustedes sepan que cuando evaluamos cada uno de esos tendones hay fibras nerviosas que pasan. Por ejemplo, cuando evaluamos el reflejo de Aquiles podemos evaluar la fibra S1 y S2, que son fibras que pasan por ese lugar. El reflejo patelar evaluamos la fibra L3 y L4, el bicipital evaluamos C5, C6 y el reflejo tricipital evaluamos C6 y C7, ¿verdad? Lo importante aquí de esto, ¿verdad? Es que, por ejemplo, van a haber ocasiones en donde van a haber pacientes con radiculopatías, ¿verdad? A veces hay pacientes, por ejemplo, que tienen alguna hernia, alguna compresión, ¿verdad? Alguna fractura de las vértebras. Por ejemplo, tenemos un paciente con alguna lesión a nivel cervical. El paciente tiene las vértebras fracturadas y está sintiendo adormecimiento, ¿sí? En la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Porque tiene alguna lesión a nivel cervical que está provocando que ciertas fibras nerviosas estén comprimidas, ¿verdad? Porque recuérdense que de las vértebras de la médula espinal salen fibras nerviosas, ¿verdad? Entonces, una radiculopatía es cuando se dañan las fibras nerviosas por algún motivo, principalmente porque tenemos un problema a nivel de las vértebras que provoca compresión, ¿sí? Entonces, digamos que este paciente que tiene una compresión, una hernia a nivel cervical, digamos, siente adormecimiento de las extremidades. Y si nosotros evaluamos, digamos, el reflejo bicipital, ¿verdad? Y este reflejo bicipital no está presente, es decir, tiene arreflexia, ¿qué quiere decir? Que las fibras nerviosas lesionadas principalmente van a ser C5 y C6, ¿verdad? Entonces, para esto nos sirve esto, ¿verdad? Para que si tenemos un paciente con alguna radiculopatía, eh, algún problema a nivel nervioso, esto nos guía y nos dice, bueno, es probable que el paciente tenga alguna lesión a nivel, si tiene ausencia del reflejo tricipital, que tenga una lesión a nivel de las fibras C6, C7, es decir, puede haber un problema más a nivel cervical. Si tenemos un paciente que tiene ausente el reflejo de Aquiles, nos dice, bueno, tenemos tal vez un problema a nivel de las fibras S1, S2. Eso quiere decir que tenemos un problema más a nivel del sacro, ¿verdad? ¿Quedó claro esto? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, entiéndanlo así. En los tendones de algunos músculos pasan algunas fibras nerviosas, que son estas. Si esos reflejos están ausentes, ¿verdad? Si yo evalúo el reflejo de Aquiles, el patelar, el bicipital, el tercipital, y están ausentes cualquiera de estos, me van a dar indicación de que pueda ser que una de las fibras nerviosas de estas fibras nerviosas que pasan por ahí estén lesionadas. Más si el paciente tiene, por ejemplo, a nivel cervical, tiene adormecimiento, tiene debilidad en hormigueos, parestesias en extremidades superiores, y yo vengo y le evalúo el bicipital o el tercipital, y digamos que el tercipital lo tiene ausente, digo yo, bueno, probablemente las fibras afectadas es C6 y C7, ¿verdad? ¿Dudas con esto? El reflejo patelar, entonces va a tener, o pues la afección va a estar en el área lumbar. Ajá, Ah, ok. sí, L3, L4. Ujú, sí. ¿Dudas, chicos? Todo claro, doctora.
¿Sí? ¿Sí sintieron un poco más claro el tema? Sí, ahora sí. Sí, Sí, bastante sí, claro. gracias. Ok. Gracias. Bueno, chicos, entonces, pues la clase de hoy era cortita, sí. Eso era lo que les traía el día de hoy. Entonces, recuérdense, examen corto tenemos hasta el 21. Este domingo no, ni entrega de tarea. Hasta el 21 hay entrega de tarea y hay examen corto.